Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este Coto Sabroso en el que tuve la oportunidad de platicar con María Paulina Restrepo, artista plástica e ilustradora originaria de Colombia, autora del cuento infantil El gato Mambrú. Quiero comentarles que durante la transmisión de este coto tuve un problema técnico que desafortunadamente hizo que la primera mitad de la entrevista, el audio proveniente del micrófono de María estuviera bajo. Afortunadamente le hice algunos ajustes de edición y se puede escuchar mejor, pero sí es necesario que le suba ese volumen, por lo menos a la primera mitad. Ya después, un compa que estaba viendo el video nos hizo la observación y pude hacer el ajuste, así que después de la segunda mitad se puede escuchar muchísimo mejor. Vale la pena que le dediques unos minutos de tu vida a escuchar lo que nos compartió Paulina en esta entrevista. Y pues sin más, les dejo en el coto sabroso. Ahora sí, oficialmente empezamos. Buenas noches, María. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho que me regales un pedacito Bueno, de tu existencia para este pequeño cotorreo que vamos a ver qué tal se pone. ¿Cómo estás? buenas noches. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Estoy muy contenta de hablar ahora como con un público mexicano. Me parece muy chévere la invitación. Muchas gracias. Va, va, va. Pues voy a empezar leyendo como una pequeña introducción que hice. Este, ¿Sale? Y empezamos Dale. con el bombardeo de preguntas. Pues bueno, el mes de julio tuve un espacio de 10 minutos en el tercer foro de creatividad solidaria que organiza la Facultad de Comunicación en Palermo. En esos 10 minutos presenté un proyecto en el que colaboro con Abelardo. En este proyecto hablamos acerca de la situación del agua en la ciudad de Mérida. Se llama Fanzines de Gobernanza, lo pueden revisar en el link que está en la descripción de este podcast. Pero como no es el tema, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, en ese foro yo me la pasé bastante bien, porque no solo pude hablar de este trabajo al que le tengo mucho cariño, sino que también conocí a personas con las que me sentí identificado, pues me pareció ver gente que está interesada en crear un impacto positivo en su contexto, más allá de satisfacer la necesidad que tenemos los humanos por contemplar la belleza en sus infinitas representaciones. María es una de las personas con las que me quedé con muchas ganas de platicar, porque presentó un proyecto que se llama El Gato Mambrú. ¿Sí está bien pronunciado? ¿Mambrú? Sí, ¿Sí? sí, así es. Entonces el proyecto me fascinó porque el tema se me hizo fortísimo y del cual no sabía absolutamente nada. También me gustó porque el gatito está bien bello y el proceso que siguió para materializarlo me pareció muy profundo, trascendente para quienes estuvieron involucrados, involucradas. La página donde presentas el proyecto está muy bonita, María, y me parece que me dio una idea muy clara de tu proceso, pero quisiera preguntarte varias cosas al respecto. Sé que a veces es difícil saber cuándo nace una idea, pero a veces sí se puede señalar el momento más o menos exacto en el que se prendió el foco arriba de nuestras cabezas, que nos alumbró un camino que nos lleva a destinos a los que no sabíamos que llegaríamos. ¿Cómo fue contigo en el caso del gato Mambrú? Uy, tienes tanta razón porque, a ver, resulta que yo había hecho un trabajo de manera, o sea, fue súper random como llegué a ese trabajo hace 7 años. A mí me llamaron de un museo aquí en Medellín, yo vivo en Medellín, que de pronto lo tienen ahí como referente, que Pablo Escobar y la guerra de las drogas. Entonces, Medellín es una ciudad muy difícil, con mucha violencia. Y entonces aquí hay un museo que se llama el Museo Casa de la Memoria, que es como el lugar de encuentro como de las víctimas, pero en general como de todas las violencias que vivimos en Colombia. Y ellos, hace 7 años estábamos con el tema del plebiscito de la paz, que fue que hicimos, pues en Colombia se hizo como unos acuerdos de paz con una guerrilla con la que llevábamos en guerra durante casi 60 años. Y pues teníamos que votar como si estábamos de acuerdo o no con los acuerdos a los que habían llegado el gobierno y la guerrilla. Entonces, a mí me contrataron de ese museo para que hiciera una exposición de arte, eh, y que trabajara con personas que eran desmovilizadas.
o sea, que habían estado en alguno de los, porque es que aquí no solamente hay guerrillas, o sea, esto es un súper complejo, pero no me voy a poner a explicar. El caso es que hay muchos grupos armados y yo tenía que trabajar con gente de todos esos grupos armados. Y bueno, pues como yo no soy artista, sino que yo soy autora, entonces hicimos un proceso como súper bonito porque era más como de escritura, entonces hicimos los testimonios de ellos, entonces en sala estaban los testimonios de ellos y unos objetos que representaban lo que para ellos significaba la paz. Bueno, fue un proceso bien bonito y la exposición salió súper bien y ya, y yo después de eso intenté como hacer más cosas como con ese proyecto y no me salió nada, bueno, entonces yo dije como, esto va a suceder cuando suceda. Yo tengo como esa política de que uno no, o que yo por lo menos no debo forzar mucho las cosas, porque como estábamos hablando ahorita, por fuera de cámaras, como yo tengo trastorno bipolar, entonces yo ciclo, o sea, yo en un momento estoy muy animada, entusiasmada con un proyecto y al momento siguiente vuelve y me deja de importar y vuelvo y lo meto en un cajón 3 años y a los años vuelvo y lo saco. Entonces yo ya dejé como de pelear con eso porque para qué. Las cosas funcionan cuando tienen que funcionar y eso pasó con ese proyecto. Ujú. Yo lo metí a un cajón y dije que salga cuando tenga que salir. Y años después hicieron un concurso para hacer un libro ilustrado para niños que tocara algún tema que fuera del conflicto armado en Colombia. Y ahí yo dije como, bueno, una de las cosas que a mí más me impactó haciendo el otro trabajo fue que todas esas personas, o la gran mayoría de esas personas que terminaron haciendo parte de los grupos armados, fueron sacados de su casa siendo niños, o sea, fueron reclutados a la fuerza. Entonces yo dije, ah, bueno, aquí fue. O sea, por eso fue que ese proyecto nunca se materializó en nada, porque estábamos esperando a que esto pasara. Pues yo no sé si eso suena como muy metafísico, pero yo siento que sí, pues como que ese era el momento, era el año pasado, escribir ese libro para niños. Entonces, bueno, ahí lo hice, de todas maneras tuve que hacer otra vez una investigación, tuve que hablar con gente diferente, pues, pero así fue que se me ocurrió la idea, como realmente algo que estaba ahí latente de todas maneras. Oh, entonces, pero tú, por ejemplo, ¿cómo llegas en contacto con este, ¿cómo llamarlo? O sea, porque por ejemplo, cuando una persona está buscando un lugar para trabajar, pues no sé, me interesa la mercadotecnia y me voy a un centro donde están estudios, ¿no? De diseño gráfico. No, pues a mí me interesa, no sé, dependiendo del rubro. Entonces, me parece que este rubro es como, no sé si llamarlo altruista, está muy cercano como a las actividades altruistas o activistas, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú te empiezas a Sí. acercar como a como a este grupo o a este tipo de temas o a estas personas o en este caso al museo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te lleva a acercarte a esa, no sé cómo llamarlo, pero como a esa sintonía, ¿no? No sé, no sé si me estoy Sí, explicando. pues yo te voy a responder a ver si eso fue lo que me preguntaste. Ok. Eh, pues no sé, o sea, yo como que siempre he tenido como, no sé, he sentido como una responsabilidad social siempre Ujú. desde que estudié artes, yo soy artista. Y entonces yo nunca me he sentido como esa artista que hace obra para vender. Mm. No sé, siempre no sé, es como una resistencia y una necesidad como de hacer algo por mejorar el mundo que yo sé, pues que también es ahí como medio loco. Eh, pero tengan paciencia, acuérdense que tengo trastorno bipolar. Bueno, pero el hecho es que desde que estaba en el colegio o en la escuela, pues siempre fui como esa persona, o sea, como con un interés como por ser coherente, por ayudar a la gente.
Y, y realmente yo veo el arte como eso, como una herramienta para ayudar a la gente. Pues, por ejemplo, también de los proyectos que vimos, a mí me interesó el cómic que ustedes hacen, porque es como una denuncia. A mí me parece que el arte también es para denunciar, es para, o, o para sanar heridas, o para generar comunidad, pues. Entonces yo no me siento como muy cómoda haciendo proyectos que son meramente comerciales. Siempre me he sentido más cercana a este tipo de cosas, como tú dices, más altruistas. Y así como que he ido encontrando también como gente, como aliados, como gente que está Ujú. dispuesta a ayudarme, que está dispuesta a, sí, como a colaborarme, no sé. Ok, o sea, Sí respondí. sí, 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 sí. Sí, o sea, como que, bueno, a ver si te entendí bien, ¿no? O sea, es como que de alguna forma eh, me entiendo como que te llama más la atención de que tu trabajo artístico tenga una función más allá de, más que, más que comercial, ¿no? Sino que tenga una función social. Mm. Hoy, Sí, y yo sé que hay mucha gente que es como que se queja de eso, como el arte no puede tener una función social. Y así. yo creo que siempre la ha tenido. Mm, Pues yo creo que siempre la ha tenido. O sea, desde las cavernas era una forma como de encontrarnos como comunidad, era una forma de dejarle una información a las generaciones que vienen. Entonces, pues sí, yo mm. sí, pues para mí sí es muy importante que mi obra sí tenga como esa función. Fíjate que leí un libro que se llama La Capilla de Miguel Ángel y en este libro analizan Sí, muy profundamente como los simbolismos que tiene la Capilla Sixtina y el Miguel Ángel estaba, o sea, tapizó la capilla de mensajes políticos y críticas sociales bien fuertes. Entonces yo la verdad pienso sí, también, ¿ves? sí. Y es que, o sea, es tan fuerte lo que él dijo que terminaron vistiendo esas pinturas, o sea, esas pinturas le hicieron vestidito y, pues, o sea, lo censuraron, Exactamente. censuran a Miguel Ángel. Sí. Oye, pero y en este, o sea, por ejemplo, a mí me identifico mucho con lo que dices porque me pasó lo mismo con, o sea, yo, bueno, yo estudié arquitectura y algún tiempo hice arquitectura, principalmente para, pues para un estudio, ¿no? Y pues los clientes eran gente que tenían ciertos recursos y la verdad es que ahora sí que ego aparte, pues soy muy bueno en eso, ¿no? Pero sentía como que había un vacío en ese sentido, como que decía, bueno, y está muy bonito lo que yo hago, pero ¿y qué más, no? Entonces como que me empecé a interesar en ver de qué otras formas utilizar mis dibujos, ¿no? Como para que tengan otra función. Ahorita regresé, la verdad, por cuestiones, un poquito de necesidad económica y también por cuestiones de Sí, retos personales hacer arquitectura, ¿no? Otra vez, y lo estoy disfrutando mucho. Pero a lo que voy es que también, y con mis dibujos también, ¿no? Como que decías que me gustaría que tuvieran como un impacto más allá de... Entonces, pero en algún punto sí me sentía como, no sé si te pasó a ti, que me sentía como muy contrariado como en una lucha, o no sé si te pasa todavía, como en esta onda de que, no, pues que tiene de malo, a lo mejor o sea, el turismo no deja, el altruismo no puedes vivir del activismo, es muy difícil, o sea, como que todas estas ideas de que si de por sí el arte tiene una mala fama, al menos en algún grupo social en el que en algún tiempo me movía, de que no puedes vivir del arte. Luego además le metes al turismo, es como, como que doble, ¿no? Entonces como que a veces me daba miedo, o a veces me da sí. miedo todavía dedicarme o escoger ese camino porque digo, pues que no sé qué tanto puedo encontrar en eso. ¿Te pasó a ti? O sea, ¿tú tuviste esa lucha? Todos los días, todos los días estoy en esa misma discusión conmigo misma, Ajá. pero al mismo tiempo he encontrado, como te digo, mucha gente que, por ejemplo, el libro lo publiqué yo con mi plata, o sea, yo de mis recursos saqué e hice una autopublicación Wow, y lo he distribuido yo y lo he estado vendiendo yo. wow. Y ha sido muy difícil, o sea, no te voy a mentir, no voy a decir como no, esto ha sido pues un paseo en el parque, no. Pero he encontrado, en todas partes he encontrado gente que me compre el libro. O sea, yo no creo,
nos han vendido también como esa idea de que el arte, para que sea arte, tiene que ser egoísta, o sea, como, Mm, y no, hay muchas personas que se conmueven con lo que estamos haciendo, o sea, hay personas que les interesa, y conmoverse no es solamente llorar, o sea, conmoverse también puede ser como llenarse de rabia, como por alguna denuncia que uno está haciendo, y esas personas están dispuestas a apoyarnos, ¿cierto? A comprar lo que hacemos y a pagar lo que vale lo que hacemos. Yo creo que lo difícil está, que es muy difícil, y por eso es que digo que la lucha es todos los días, es en que uno mismo le dé valor al trabajo que uno hace mm, y estar dispuesto a cobrar lo que es. Yo creo que ese es como el mayor reto, y todos los días de verdad yo tengo que pelear como contra esa creencia que me inculcaron siempre, como que si uno está haciendo algo por los demás lo tiene que regalar el trabajo, y no, mm, pues antes es un trabajo que es mucho más valioso, o sea, porque puede cobrar un montón de plata, pues, o sea, no estoy demeritando la labor de un pintor que hace una pintura bonita para poner en una sala, no, pues que lo hagan, ¿cierto? Pero porque es más valioso ese trabajo que un trabajo que estamos haciendo nosotros por el pueblo. Esto sonó súper mal francés, pero a lo que me refiero es como que, o sea, estamos haciendo cosas por nuestra comunidad, ¿cómo no va a ser más valioso eso? Obvio lo es. Hay que bajarse como de esa creencia tan ridícula que tenemos de que el arte no vale y que si el arte es altruista vale menos, ¿no? mm. De verdad que no. Sí, fíjate que esta idea del valor es importante, ¿no? Porque valor en qué sentido, ¿no? O sea, valor monetario. O sea, definitivamente detrás de casi cualquier trabajo artístico hay un esfuerzo, o sea, tiempo, recursos, Sí. cierto material que al final de cuentas es capital que le estamos destinando a ese proyecto, ¿no? Entonces, definitivamente Sí. todos los trabajos tienen un valor monetario, pero también el valor, vamos a llamar como tú dices, social, ¿no? El valor social, el valor estético, el valor no sé, de que te haga reflexionar, ¿no? O sea, de qué forma un trabajo te puede cambiar la perspectiva que tienes pues de tu contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del gato Mambrú, este, pues yo la verdad es que soy ignorante de muchas cosas, y una de esas cosas era pues la situación bélica de la que habla el gato Mambrú, ¿no? Entonces, eso lo quiero vincular un poquito con la siguiente pregunta, que es, ya mencionaste más o menos el contexto bélico, el conflicto bélico, pero podrías como hablar un poquito más de en qué contexto se desarrolla el gato Mambrú. Ok, bueno, como les decía, pues como te decía, hace como en los años 60 más o menos, o 50, empezó todo este tema. En realidad Colombia siempre estaba en guerra, pero esta particularmente en la que estamos ahora empezó como en los años 50, porque un gobierno le falló como a los campesinos colombianos en una reforma que había que hacer, pues como para que mejoraran las condiciones de los campesinos. Y ellos se armaron e hicieron una guerrilla. Eso era cuando estaban de moda las guerrillas, o sea, cuando el Che, cuando Cuba, bueno, la guerrilla de Uruguay, que no sé cómo se llama. Y bueno, aquí nunca lograron nada con esa guerrilla, nada, o sea, esa guerrilla no logró nada, esa guerrilla se quedó en el campo. Eh, Esto solo empeoró cuando aparece un personaje tipo Pablo Escobar, porque entonces Pablo Escobar empezó a hacer como unas milicias para que se enfrentaran a los guerrilleros, y eso se llamaron los paramilitares, fueron financiados por el narcotráfico primero y después por el Estado. Wow. Ustedes comparten eso con nosotros, y es que el Estado y los narcos no están separados, sino que es una cosa ahí como... Sí. Entonces, sí, Y el sector privado somos también. hermanos en eso, en lo peor. Bueno, y entonces empezaron a ver en el campo, empezaron a ver paramilitares, que eran estas milicias pues como financiadas por el Estado y por los narcotraficantes, e incluso
por algunas empresas privadas como Chiquita Brand, que no creo que ustedes los conozcan porque no han tenido el infortunio, no tienen el infortunio de que allá crezcan bananos, pero todos los países donde crecen bananos hay plantaciones de Chiquita Brand y eso es Oh. lo peor de lo peor. Los que se han leído Cien años de soledad saben que aquí hubo una cosa que fue la masacre de las bananeras, Ujú. que fue que ellos mataron a todos los Mm. sindicalistas. Bueno, esa gente también, casi 100 años después, le pagó a esas mismas milicias pues para que siguieran reprimiendo a los campesinos. ¿Y de dónde salía la gente que empuñaba el fusil? O sea, la gente que mataba gente. Esos nunca son como los que dan las órdenes, los que matan a otra gente y a los que matan, o sea, los soldados, pues siempre son los pobres, los campesinos. Entonces, ellos lo que hacen o hacían, pues aquí ya no hay tanta guerrilla, desde el 2016 ya no hay tanta guerrilla. Ujú. Pero lo que hacían es que ellos iban a las casas y sacaban a los niños o niñas, sin importar el género, más o menos entre los 10 y los 13 años, incluso pues hasta adolescentes, y los entrenan, y los vuelven soldados, y eso pues es como el tema del reclutamiento forzado. Digamos que ahora yo creo que la gente tendrá, pues en México deben tener de pronto más claro esto, porque cuando empezó la guerra en Ucrania, el mismo Estado ucraniano hizo eso, o sea, reclutó menores, y Wow. yo me acuerdo que eso salía en las noticias y todo el mundo era como, ¿puedo decir groserías Sí, o no? sí, sí. Bueno, todo el mundo era como, marica, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es esto posible? Son niños. Y claro, es como, bueno, es terrible, yo no voy a decir que no es terrible, pero eso estuvo pasando 60 años en Colombia, no le importó a nadie porque no eran niños blancos, porque no eran niños del primer mundo. Y entonces Mambrú habla de eso, Mambrú, perdón, es la historia de un niño que vive en el campo y o sea, es que esa es la condena es vivir en el campo. Si vives en el campo estás expuesto a que venga un guerrillero o que venga un paramilitar y te saque de tu casa y te lleve a combatir en el campo, y entre menor seas peor, porque por ejemplo hay una cosa que no es muy explícita en el libro, pero resulta que cuando los niños no saben disparar todavía, ellos igual se los llevan pues para los combates, y lo que hacen es que los ponen como a que griten auxilio, o bueno, a que griten Ujú. para que los militares, o sea, el ejército colombiano no dispare. O sea, si me entiendes, es como una Sí. estrategia de guerra. Entonces ellos no disparan Wow. porque creen que hay civiles Ajá. y ahí pues atacan ellos. Wow. Y eso hace parte también como de la historia de Mambrú, que es como, no lo digo muy explícitamente, pero él cuenta que le decían que gritara y como no gritaba, entonces lo van a matar y él Ujú. tiene que huir. Pues es como el punto de inflexión es como que él tiene que huir porque como no grita, entonces la guerra se lo va a comer. Mm. Ya. Esto, Wow. Sí, es fíjate que hace rato estaba viendo el cuento este que está en YouTube, sí, y pues precisamente esa parte se me hizo muy fuerte, ¿no? O sea, como se me hizo muy fuerte esa parte donde dice el gatito que está caminando con su papá en silencio para que la guerra no los alcance. O sea, no me puedo imaginar lo feo que ha de ser vivir en un contexto en el que ese sea uno de tus miedos, ¿no? O sea, que estés teniendo aparentemente una vida cotidiana, pero en cualquier momento puede llegar alguien y te puede arrebatar absolutamente todo, ¿no? Y pues no hay nadie quien les ayude, ¿no? O sea, no pueden recurrir como a la policía. O sea, ¿quiénes son los buenos allá que los van a ayudar? O sea, están completamente pues lo ideal, desolados, ¿no? no hay nadie, pues no, aquí no había nadie bueno.
no había nadie bueno, o sea, el ejército era igual de malo, o sea, el ejército hizo cosas innombrables en este país, eh, hizo cosas tan horribles como ofrecerle trabajo a muchachos pues como adolescentes y después los mataron y los hicieron pasar por guerrilleros, pues por bajas para reclamar, porque les daban como premios por bajas, o sea, por haber matado en combate, pues como guerrilleros. Entonces ellos engañaban a los niños de este país y los hacían pasar por guerrilleros. O sea, aquí no había cómo salvarse, no había cómo salvarse. Pues es tenaz, fue terrible. O sea, nosotros estamos no bien, no estamos bien. Somos un país que seguimos, pues, no sé, ustedes también también están en las mismas, porque también es un país que sufre mucho como la violencia del narcotráfico y que tienen una historia plagada de guerra y es como que esas heridas nunca se cierran. Entonces la gente sigue siendo muy agresiva, la gente sigue siendo muy prevenida. Así estamos. Sí, eso que comentas me recuerda, en algún momento escuché una plática, no- nunca me acuerdo del nombre de este individuo, pero él comentaba esto de que así como las personas se trauman, y o sea, viven situaciones que los Sí, pueden traumar y esos traumas se los heredan a sus familiares, pues también le pasa lo mismo a las sociedades, ¿no? O sea, una sociedad puede vivir una situación muy fuerte, se trauman, adquieren un comportamiento, una serie de comportamientos que se las heredan a los hijos o hijas, ¿no? Y ni siquiera saben de dónde vienen, simplemente los niños, niñas nacen como que en esa agua, ¿no? No se dan cuenta que esa agua ya está contaminada por esos traumas y así, ¿no? Se van heredando como los efectos de ese trauma, de las traumas generacionales, ¿no? es, Oye, pues es verdad, qué sí. fuerte, está muy fuerte. Oye, María, y te iba a preguntar otra cosa, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es el proceso que tú seguiste para el cuento? O sea, ¿cómo empezaste a recabar? Ah, bueno, perdón, antes de eso. Eh, También lo que estaba diciendo ahorita con respecto a estas situaciones que ya fueron cosa del pasado, pero es importante recordarlas, que se me hizo algo bien bonito de lo que Sí. pones en tu página de Facebook, que está relacionado con la memoria, ¿no? O sea, es que la memoria, no recuerdo exactamente qué palabras pusiste, pero o sea, el papel que juega en la memoria, que juega la memoria en la sociedad. ¿Cómo a qué te referías con eso? O sea, ¿cuál es la importancia de recordarnos de estos sucesos tan tristes o dolorosos? Bueno, es que eso es yo, es que yo también soy historiadora del arte. Mm. Entonces es como mi historiadora hablando, Ah, ok, ok. que pues, y es como, es un poco eso de el que desconoce su historia está condenado a repetirla, pues es más como dentro de la historia hay como una certeza de que es necesario, o sea, como que para que haya una civilización tenemos que recordar lo que fuimos. O sea, no podemos como volvernos, cada que nace un nuevo individuo, volvernos a inventar la humanidad. O sea, tenemos que avanzar todos juntos. Por eso pasa también lo que estabas diciendo ahorita. O sea, avanzamos todos juntos, pero también nos estancamos todos juntos. También nos traumatizamos todos juntos, pues, y sanamos todos juntos. Eso es lo que no hemos aprendido. Que yo alguna vez leí, pero no me acuerdo quién lo dijo, que era como una psicóloga que decía que, hablando de la pandemia, como que nos traumatizamos todos juntos, pero ahora nos toca sanarnos cada uno individualmente, o sea, cada quien pagando su psiquiatra, su psicólogo, y no hay unos planes para que como humanidad y como civilización nos repongamos de lo que significó encerrarnos. Yo no me acuerdo cuántos meses y que todo era súper miedoso. Y entonces lo de la memoria como que va en ese mismo sentido y es, necesitamos recordar quiénes somos y no me refiero solo quiénes somos como personas, sino como comunidad. Ujú. Por ejemplo, eh, nosotros como latinoamericanos compartimos un montón de cosas porque tenemos una historia
que nos atraviesa a todos y es haber sido colonias españolas. Entonces por eso, a pesar de que somos tan diferentes todos, porque es que de verdad, incluso entre colombianos somos súper diferentes. O sea, de extremo a extremo de Colombia somos diferentes. México, que es gigantesco, son súper diferentes en el norte que en Ciudad de México, y eso es todo lo que conozco. Pero son muy diferentes, somos muy diferentes. Pero sin embargo, de cabo a rabo, o sea, desde Tijuana hasta Ciudad del Fuego, hasta Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, todos somos latinoamericanos, todos tenemos un no sé qué que somos, que es igual para todos, y es esa memoria, ¿cierto? Esa memoria que está en nuestra historia, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de ver el mundo. Somos latinoamericanos. Entonces a eso me refería yo cuando hablaba de que la memoria es muy importante para saber quiénes somos y para poder seguir adelante. En el caso de Colombia, el tema es que hay pues personas de extrema derecha que pretenden negar que hubo un conflicto, claro, pues porque no les conviene, porque están metidos en eso, porque tienen las manos sucias, entonces ellos no quieren que se sepan las cosas, y lo que quieren es negar que hubo un conflicto, o hay gente que incluso con buenas intenciones es como, no, mejor nos olvidamos, y no, así no es, pues, o sea, necesitamos saber de dónde venimos. Volviendo a lo que tú decías, es como si estamos traumatizados y tenemos un montón de comportamientos que vienen del trauma, pero no les decimos a nuestros niños por qué estamos traumatizados, sino que simplemente ellos van a aprender esos comportamientos y nunca van a poder sanarlos porque nunca van a saber de dónde vienen. Eso no tiene ningún sentido. Pues yo ahí vuelvo y digo, el arte, por ejemplo, una de las funciones es esa, es recuperar la memoria y transmitirla a los otros, a los que vienen. Claro, sí, fíjate que me parece muy interesante, ¿no? Como, pues sí, los monumentos de alguna forma también juegan un papel, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mérida, hay una famosa avenida que es Paseo de Montejo, que tiene el nombre en honor a Francisco de Montejo, uno de los que vinieron pues, a conquistar, ¿no? O sea, de los genocidas que le rajaron la madre pues, a las comunidades mayas. Y no solamente una de las avenidas principales tiene su nombre, sino que tiene su monumento así en el remate, ¿no? O sea, literal es un homenaje a un genocida que, en el que pasamos todos los días de forma consciente o inconsciente. Eso nos está recordando cierta historia, ¿no? Y obviamente con los movimientos feministas fue uno de los principales digamos, objetivos, ¿no? Y los grafitearon y ahora sí se transformó en un monumento. Entonces, ahora sí es un monumento. Entonces, pero es importante, ¿no? Como en algunos lugares estos monumentos los han tirado porque es decir, es que no podemos estar teniendo como adorno la figura de una persona que causó tanto daño en esta sociedad, en este contexto, ¿no? Pienso que es como, por ejemplo, Uh-huh. como cuando no sé, cuando terminamos una relación y quemamos todos los recuerdos del ex. Es una forma de cerrar como ese capítulo, ¿no? O sea, es quitarnos ya ese, arrancar de raíces. No, es algo así como que, Pero es que es muy importante, porque cuando tú como que quemas todos los recuerdos del ex, también lo estás como desidealizando, porque si no, a muchos les pasa que terminan idealizando personas que no se lo merecen. Y lo mismo nos pasó con España, que terminamos idealizando personas que no lo merecen. exactamente. Oye, y ahora sí, y fíjate que esto que estamos hablando, ¿no? De que, no, como que en general la vida cotidiana ya puede llegar a estar llena de situaciones bastante desagradables, ¿no? Que si la inflación, que si no hay trabajo, que si muertes por aquí, guerras o cambios climáticos así como catastróficos, o sea, como que a veces hay un aspecto de la realidad que puede ser bastante pesado. Entonces a veces como recordar
o ponerse a pensar como en estos hechos importantes, me imagino que puede llegar a ser abrumador para ciertas personas y creo que eso hace que sea un poquito difícil que sea algo que sea fácil de consumir si estamos hablando de arte, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando veo que hay un documental muy bueno en las plataformas piratas que yo tengo, a veces digo, hoy sabes qué, hoy no estoy de humor para ver este documental, me interesa un chorro, pero sé que el tema está bien fuerte y de por cierto estoy cargando con un montón de cosas y más o menos ahí la estoy librando. Si le echo ahorita otro peso, o sea, no sé cómo me vaya a ir, entonces lo dejo así como para después. Pero luego pienso, por ejemplo, en las personas que están involucradas en la creación de ese documental y digo, ¿qué, me pregunto más bien si ellos también, si ellos tienen como esta duda de, chin, es que voy a hacer este proyecto que habla de esta realidad bien fuerte. Obviamente la quiero hacer visible porque es importante que la gente sepa que esto pasa o está pasando o pasó, pero pues también habrá gente que no lo quiera ver, pero entonces voy a dedicar mi tiempo, energía a este proyecto para quién sabe qué recepción vaya a tener, ¿no? O sea, como que me imagino que puede haber como ahí un momento de duda porque no es fácil hacer un trabajo que hable de realidades tan fuertes, o no sé a ti cómo qué piensas tú al respecto, o sea, a ti tienes como que esa, ¿cómo le haces para dar ese paso y decir, no, sí lo voy a hacer, o sea, sí lo voy a hacer? Eh, no, pues yo realmente soy una persona muy poco práctica, o sea, yo lo hago porque a mí me gusta y yo de todas maneras pienso, o sea, yo no soy tan única, no soy tan rara, no soy tan especial. Deben haber más personas allá afuera que también quieren leer un libro así y que le Mm, quieren leer un libro así a sus hijos y las he mm. encontrado. O sea, yo alguna vez en una serie que no voy a nombrar porque me da mucha vergüenza, pero eh, como que había un médico que estaba como entre dos investigaciones y entonces él decía como, pero es que yo quiero hacer esta porque voy a ayudar a más gente, en cambio esa otra, que era como de cambio de género, como cambio de sexo, entonces era como una investigación para mejorar, para perfeccionar esa operación. Y él decía, es que la disforia de género solamente afecta al 2% de la población. Y entonces la persona que le estaba como tratando de convencer le dijo como, pero ¿de qué hablas? O sea, el 2% de la población son billones de personas. Y yo como, pues sí, cierto. Y es eso, es como por muy rara que yo sea, hay mucha gente en el mundo. Y, y claro, yo también soy esa persona que muchas veces se abruma con las cosas, muchas veces. O sea, hay veces que precisamente porque yo estoy todo el tiempo como consumiendo esas noticias que son como tan descorazonadoras, entonces a veces tengo que parar, tengo que tomar distancia para no perder la fe en la humanidad, porque pende de un hilo. Pero yo me tomo mi tiempo, hago otras cosas, estoy con mis datos, no sé, bueno, veo series bobas que no me da pena admitir que veo, pero Que te apagan el cerebro un rato, ¿no? Como que... es sí, es como para apagar el pensadero y simplemente estar. Y después cuando quiero vuelvo, porque siempre va a haber un querer volver a trabajar en estas cosas, pues volver a estar como, es que además yo siento, pues no sé si a ti te pasa con lo que haces, con los cómics, pero también es muy chévere conectar con la gente a través del trabajo. Entonces no importa que no sea un trabajo mega comercial, si estás conectando con unos poquitos, pues, o sea, por ejemplo, para mí esta invitación hace parte de chulear el éxito, porque es como, o sea, hubo alguien que le gustó mi libro y está casi al otro lado del continente y quiere hablar de mi libro conmigo, o sea, ya, o sea, se pagó. Ajá, sí. Se pagaron como todos los sufrimientos. Bueno, Ay, qué bonito. Oh, qué bien. Oye, hablando como de esta parte de... ahora sí lo que te quería preguntar hace rato que me lo salté. ¿Cuál fue tu proceso para el libro Mambrú? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Cuáles son tus primeros pasos? O sea, ¿cuál es como toda esa secuencia
de trabajo que, por ejemplo, si tú llegases a hacer, imagínate que, no sé, un día tienes un estudio así de creación de cuentos para niños con este perfil y tú quieres como simplificar el proceso y quieres hacer como unos métodos, ¿no? O sea, obviamente está difícil como literal paso uno, paso dos, ya sabes, pero tienes más o menos así como una metodología, un proceso así como más ya más o menos así como definido o definido. Pues mira, yo la verdad tenía como una idea de todo lo que iba a hacer paso a paso, súper cronometrado, pues como tenía como un cronograma con fechas de todo, porque yo tengo que ser así, pues cuando a mí me dan como esos accesos de hipomanía, tampoco soy maníaca así como en el peor de los casos, no, o sea, pero cuando a mí me dan esos ataques de manía, yo casi no controlo como el tiempo. Mm. Me cuesta mucho, como yo no sé si las personas normalmente pueden hacer eso, como bueno, mañana voy a hacer tal cosa y lo hacen. No, yo todo lo tengo que tener escrito y tengo que prepararme, o sea, yo preparo mis semanas. Entonces yo tenía como pensado que me iba a reunir con estas personas, pues yo busqué un grupo de personas que hubieran sido reclutadas durante la infancia para hablar con ellos, iba a tener 3 encuentros y yo me imaginaba ya los encuentros, mejor dicho, tenía todo súper planeado. Pero eh, particularmente con este proyecto, todo salió mal, todo. O sea, yo para encontrarme con ellos tuve un montón de problemas, siempre pasaba algo. Cuando por fin me pude encontrar con ellos, no quisieron hablar más conmigo, o sea, les pareció súper raro el proyecto y no conectaron. Y los que sí entendieron, les dio mucha pena, que era como, no, yo no quiero que los niños sepan lo que me pasó. Mm. Bueno, pero voy a contarles qué era lo que yo tenía planeado y que más o menos lo seguí, pero muy más o menos. Eh, lo primero era como conseguir las entrevistas, o sea, hablar con estas personas y pues para eso me tocó diseñar como unas experiencias pedagógicas para que ellos pues, como que escribieran los testimonios, o Ujú. sea, eran como unos ejercicios de escritura creativa. Ok. Después de eso, la idea era pues, encontrarme con ellos varias veces y después de eso íbamos a hacer una investigación con el editor del libro sobre lo que pasa con los niños que son reclutados para poder sentarme y escribir la historia. De aquí en adelante ya, o sea, yo cuando hice eso, que fue como conseguir los testimonios y cuando ya tenía la investigación, ya de aquí en adelante, pues el proceso sí es más o menos igual siempre y es, yo escribo un argumento, entonces yo escribí como el argumento del libro basándome en las historias que tenía, que había recogido en ese único encuentro que tuve con ellos. Mm, la historia no quedó como muy buena, no quedó muy bien. Y por eso es que uno debe tener editores. Entonces el editor me ayudó mucho pues como a pulir para que fuera mejor la historia, para que no me quedara como tan periodística, me quedó como, sí, como si yo estuviera, como una crónica, como si estuviera contando la historia de un niño, no sé, Mm. no quedó como tan buena. Entonces hubo que hacer muchos cambios para que fuera un libro infantil, que Ujú. no es lo mismo que escribir para adultos. Y ya de ahí yo me senté, hice storyboard, esto siempre es así, o sea, yo ya de ahí en adelante sí es como siempre lo mismo. Primero el argumento, cuando está listo el argumento, yo no soy autora en el sentido de la palabra como que me siento y escribo, o sea, yo necesito las imágenes. Ujú. Entonces, cuando yo ya sé qué va a pasar en el libro, yo hago el storyboard y los textos al mismo tiempo. O sea, digo como, bueno, esto lo voy a decir con imagen y esto lo voy a decir con texto y el texto lo voy a poner en este lugar. Mm. Y así hice pues como el storyboard. Entonces el proceso de hacer el storyboard a veces es un poco lento porque hay que hacer dos o tres, ¿cierto? Y ya,
Y ya cuando por fin tengo listo ese storyboard y ya sé cuáles son los textos y dónde van los textos, me pongo a ilustrar. O sea, me siento, hago todos los dibujos, yo pinto todo digital, pero hago todos los dibujos a mano. Mm, Pues porque me acostumbré así y me gusta más cómo se ve como, se ve como, eso como a mano, eso me gusta. ujú, Y ya, y después entonces la diseñadora hace como el montaje de todo, texto, imagen y todas esas cosas que tienen los libros, pues portada, carátula, todo eso lo hace ya la diseñadora. ujú. Y ese fue como, así fue como hice el gato Mambrú, pero ese es un caso especial porque como que la investigación anterior eh, llevó mucho más tiempo que incluso hacer el libro. O sea, yo el libro lo hice en 2 meses y la investigación me demoré 5. Mm, Y wow. todo fue, pero 5 no haciendo la investigación, sino intentando reunirme con estas personas y que me dijeran que no, que me pusieran trabas, aquí todo es horrible, todo es súper difícil, en fin. Oye, pues sí, 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 suena como... Pues es un proceso difícil, ¿no? Mucho más cuando se involucran procesos, tiempos, ¿no? O sea, de otras personas. Creo que hace un poquito más complicado, ¿no? De repente llevar como un ritmo personal o un ritmo propio que ya teníamos como en mente. Y pues como que entender eso no siempre es como tan fácil, ¿no? O sea, a mí sí a veces que... No, fíjate, con fanzinos de gobernanza no me pasa. Se me hace que en este caso yo soy el que desespera a Abelardo. Porque como yo tengo varias actividades y Abelardo pues tiene mucha experiencia, siento que él tiene ritmo de trabajo más rápido. En cambio yo pues trabajo en otras cosas y pues el espacio que le hago a fanzines pues me cuesta a veces trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, pues ajá, en este caso pienso que yo soy el que desespera a Belardo. Pero para otros proyectos sí me ha pasado, ¿no? Que colaborar con otros seres no siempre es como que lo más fácil. Y creo que es... Sí, Nos, ajá, pero además cuando son instituciones gubernamentales, o sea, a eso súmale, o sea, toda la España burocracia. tiene la velocidad de los continentes, o sea, son súper lentos. Oye, te iba a decir que si de repente ves que me volteo así como para acá, es porque estoy como un poquito pendiente con la transmisión, o sea, qué está pasando con la transmisión y todo, ¿sale? Y también de repente hago como mis notas Dale, de lo que dale, me estás tranquilo. diciendo, ¿eh? No vayas a pensar que no te estoy poniendo atención y que Ok. estoy acá. Y es que ahorita me están diciendo No, no, yo sé. que soy un poquito bajo, entonces voy a hacer una jugada. Permíteme 2 segunditos, ¿sale? Ahorita, permíteme 2 segunditos. Dale. Ok. Es que a veces pasa que el audio, como que el sonido, como que no se oye muy fuerte. Entonces tengo que mover unas cosas aquí al transmitir. O sea, sí se escucha, pero se oye muy bajo, ¿no? A ver, ¿puedes hablar, María? Hola, pues A ver. me escuchan bien. A ver, ¿puedes volver a hablar otra vez? Probando, probando. Hola, hola, probando. A ver, otra vez, ¿puedes hablar? Hola, Ahí está. probando. Ahí está, ahí está, ahí está. A lo mejor Sí. ya. Sí, ya. Ah, bueno, ¿será que estoy muy lejos del micrófono? Yo, Ya me acerqué. fíjate que yo te escucho súper bien, pero en este Víctor, que está escuchando ahorita, o nos está viendo, escuchando, dijo que soy un poquito bajo. Entonces, Sí. le moví unas cosillas por ahí, a ver si... A ver, ¿Ya mejoró, Vic? Gracias por avisarme, Vic, de verdad, es que no... bueno, Ahí ya está, puse más cerca el micrófono para que me escuchen mejor. ahí está. Muy bien, oye, pues pues sí, fíjate que eso me interesaba mucho porque el tema de los procesos creativos me gusta mucho, ¿no? Conocer cómo trabajan las personas creativas que conozco y pues ser como incorporando parte de su metodología como a la mía, ¿no? Porque pues sí he probado un montón, ¿no? O sea, he intentado esta, otra,
Tengo ahí apuntado en mi pizarrón, no, pues que la luna nueva nos ayuda para trabajos grupales, la luna creciente nos ayuda para trabajo creativo, ya sabes, como que así me he conectado con los astros, así todo Sí, lo que he podido intentar para que funcione, ya más o menos como que ahí la llevo, ahí la llevo. Pero sí es difícil, o sea, eso está muy bien, no sabía. ¿Perdón? Que no sabía que la luna nueva es la que nos ayuda con los trabajos grupales. Ah, supuestamente, hay como por ahí un libro ahorita que no me acuerdo, pero habla sobre un compa que es escritor que se puso a estudiar los efectos de la luna en el cerebro y dependiendo de la fase de la luna, como que activa ciertos neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, cuando está la luna nueva, Mm. dice que es bueno para actividades grupales, emociones nuevas, proyectos nuevos, aprendizajes. La luna creciente te da mucha energía, es bueno para el trabajo creativo y trabajo personal. La luna llena es distraerte un poquito, como para ir como relajar como un poquito, y trabajo ecológico, eco work. Y la luna menguante es como Sí. pelear o huir, o sea, mucho análisis, pero hay poca inspiración. Entonces yo como que intenté ir como revisándome y Interesante. decir, esta semana pues más o menos estuve así, pero la verdad es que no lo logré, o sea, no he descubierto todavía como que realmente me relaciono con eso, pero lo intenté, ya sabes, o sea, porque este compa dice que su Sí, productividad mejoró un 30% después de que él se dio cuenta de eso y lo empezó a aplicar como en su proceso creativo. ve, oye, muy Está interesante. interesante, ¿no? Ok, bueno, otra cosa Sí. que te iba a preguntar. Ok, lo de memoria ya te lo pregunté, la metodología de trabajo ya te la pregunté. Ok, creo que de alguna forma me lo contestaste, pero a lo mejor puede ser un poquito más puntual. Dice, sé que cuando una persona recuerda un suceso impactante puede abrir ciertas puertas que pudieran generarle emociones fuertes. ¿Pasó eso contigo o con las personas a quienes entrevistaste? Mm, me pasó con un chico de los que entrevisté. Él tenía apenas 19 años. Ay, me faltó contarles que todas las personas con las que yo hablé eran adultos, Ok. porque no, pues, o sea, por ley no se puede hacer nada con niños que hayan estado involucrados en la guerra, de ninguna manera, ni Oh, víctimas, ni victimarios, ni nada, oh, porque los suelen revictimizar, o sea, pues puede llegar la guerrilla y volvérselos a llevar o los pueden matar, bueno. Entonces, como que el más joven, que tenía 19 años, o sea, recién había salido como de ese programa de protección que tienen para menores de edad, y este chico tenía pues claramente tenía un síndrome postraumático terrible, o sea, tú sí ves que sientes como el aura a veces de la gente, pues, y él era como si fuera una aura chiquita, yo no sé cómo decirte, y como triste, como oscuro, o sea, un muchacho que realmente estaba mal, estaba muy mal. em, y entonces cuando le pedimos pues que nos contara su historia, él no fue de los que se negó, él quería ayudar, pero no era capaz de escribir. Entonces, uno de los mediadores del museo, de la Casa de la Memoria, que pues ellos me ayudaron como con el espacio y pues porque yo no me podía traer estas personas para mi casa. Entonces, el museo me ayudó pues como que y también me hizo el acompañamiento. Y entonces una chica del museo, pues una de las mediadoras, escribió, o sea, él le dictaba y ella escribió, y eso me pareció como una de como las experiencias más, o sea, yo realmente no hablé con él estaba muy cerrado y cuando le cogió confianza a ella, entonces solo le hablaba a ella, pero era un chico así también como con la gorra así puesta y como que no quería como hablar con nadie, se sentía muy a disgusto en el espacio.
pero se obligó como a colaborar porque él quería contar su historia y eso me pareció bien valioso, bien importante. Y realmente pues como que hubo más personas que sí, como que sí se abrió algo en ese momento, porque también, a pesar de que ellas, pues estas personas estaban como muy reticentes a participar del proyecto, al mismo tiempo, cada que ellos pueden o ellas pueden compartir su experiencia, lo quieren hacer. No, y no creo que, yo creo que ellas lo que sintieron cuando yo les pedí que me ayudaran con un libro infantil fue, primero que todo, que como no entendieron, entonces cuando uno no entiende algo le da miedo. Entonces a ellos les dio como miedo. Y segundo, yo traté de convencerlos a ellos como mira, es que es muy importante este libro, o sea, como hablándoles de la función del arte, todo lo que estuvimos ahorita discutiendo, y ellos realmente no quieren eso. Ellos no quieren contar su historia porque sea importante. Están tan heridos y están como y han sido tan revictimizados porque a ellos les da mucha pena, por ejemplo, que la gente sepa que estuvieron en la guerra. Les da miedo porque entonces la gente los va a tratar mal y la gente los va pues como a excluir, los van a hacer sentir que no pertenecen. Y ha sido un tema pues de muchos años lograr que estas personas estén reintegradas pues como a la vida civil. Ha sido muy complicado porque hubo otros gobiernos como anteriores al actual y al que hubo antes del anterior que como que les ponían una marca a esas personas, es como el que fue guerrillero siempre va a ser guerrillero, siempre va a ser un monstruo, pues les convenía como ese discurso, entonces ellos están acostumbrados a que los traten mal por eso y que nadie crea que son personas y que se pueden Reformar. redimir y reformar, ¿no? Entonces, digamos como que eso fue como lo que más me pasó. Y para mí, yo soy una persona súper llorona y súper sensible, entonces yo lloré horrible todo ese encuentro con las historias. Bueno, aunque también habían otras historias que a mí sí me parecían súper interesantes. Por ejemplo, pues el tema de que ellos anden por la selva todo el tiempo por la noche. Entonces había un señor en particular que o sea, él estaba súper contento contándonos las historias de lo que es andar por la selva de noche, ya me pareció todo súper interesante. Entonces él contaba como no, y a veces uno escucha unos sonidos como fantasmales, pero siempre son animales, y nos contó que una vez se encontró con un jaguar de noche, así frente a frente, Guay. y yo, uy Dios, me da de todo. Entonces hay como de todo, hay como de todas las emociones, es como un arco iris. Pero fue bien, bien interesante. Cuando él quiso contar las historias de lo que es andar por la selva de noche, yo ya como que ya dejé de llorar y yo como, bueno, cuénteme más. Wow. Es que sí, o sea, por ejemplo, sé que la gente que trabaja con personas que reciben violencia familiar, y pues casi cualquier terapeuta, ¿no? O sea, estar en contacto con situaciones traumáticas constantemente, pues puede llegar a significar una carga y pues están preparadas para intervenir en el momento en que se vaya por allá ¿no? Entonces me preguntaba que a veces pues no sé qué, ahora sí no sé qué proyectos voy a hacer yo en el futuro, pero pienso que en algún momento tendré que interactuar con personas, con testigos, ¿no? Así como de algunas cosas y a lo mejor pues estaría, o sea, en base a lo que tú me platicas, pues por ejemplo un mediador, una persona preparada que esté ahí como acompañando, sí. Me parece muy buena idea, ¿no? Muy importante, sí. Yo creo que no habría sido lo mismo sin las psicólogas que nos acompañaron. Porque lo poco que se pudo hacer también fue porque ellas me ayudaron también como a encauzar la cosa, porque en el momento en el que se cierran, es muy difícil
emocionalmente para uno, como, ay, no, fallé, pues, o sea, esto fue un fracaso total y ellas no, o sea, ellas se entienden y saben, Ujú. y también como contener cuando hay, por ejemplo, ese muchacho pues que estaba como tan mal, ellas supieron contenerlo y acompañarlo, entonces sí me parece que es bien importante tener a alguien ahí Qué que bien. sepa. Pues buen tip, ¿no? Si alguna persona que a quienes lleguen a sus oídos y ojos esta entrevista, pues estén considerando trabajar algo así, ¿no? O sea, acompañarse de alguien que tenga esas habilidades, ¿no? Porque sí es importante. O sea, es Ujú. delicado. O sea, es delicado porque estamos hablando de alguna forma de la salud mental de la persona que pues, está contando su historia, ¿no? Bien. Y pues también de la persona que la está queriendo descubrir, porque pues también tú, ¿no? O sea, al entrar en contacto con esas realidades, o en ese mismo, como dices tú, en el proceso de que no funcionen las cosas como las esperabas, pues también tiene un impacto, ¿no? En tu persona, que está bueno saber que hay alguien que te pueda como Sí. ayudar, ¿no? Entonces entiendo que lo que dices de hacer cosas, ver series, estar con tu gatito es como una forma que tienes de limpiarte de todo eso, ¿verdad? Sí, sí, y yo creo que es muy importante como ese autocuidado, em, porque sales de esos encuentros agotado, agotado, pues, o sea, yo salí súper cansada y cuando tenía, pues, hace 7 años, cuando estaba haciendo ese otro proyecto que sí, sí, o sea, los encuentros fueron 2 meses, o sea, yo con estas personas sí me veía cada 8 días, o sea, fueron 8 encuentros y personas que fueron mucho más resistentes porque tenían mucho miedo, o sea, era otro tiempo, entonces tenían mucho miedo. Ay, como que intentarles ganarse la confianza y escucharlos cuando por fin se abrían, siempre todo dejaba muy agotado, pues como la mente y como el corazón, como las emociones también. Ujú. Entiendo. Wow. Ok, la siguiente pregunta, fíjate que yo he leído algunas cosas sobre budismo y hay un tipo de meditación que me gusta mucho, que es el de la meditación para la compasión. Entonces, en la meditación para la compasión, haz de cuenta que primero visualizas a una persona que quieres y le deseas cosas bonitas, y después a una persona que más o menos conoces, y luego una persona que hayas visto en la calle pero que no sepas cómo se llama, pero que te acuerdes de ella, y después una persona que más o menos te caiga mal, y después una persona que te cae súper mal, pero en todas esas visualizaciones a todas esas personas como que les tienes que dedicar como bien, o sea, le deseas bien. Pero antes de todo este proceso, Sí. haces este ejercicio en el que tú te haces consciente de que no eres la única persona que está pasando por cierta situación, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una pérdida, ¿no? Entonces, no sé, se falleció un familiar, entonces, o un amigo o amiga, ¿no? O sea, una amiga se falleció. Entonces, tú estás con ese dolor. Entonces, en algún momento del ejercicio, tú visualizas, te haces consciente de que hay miles de personas que seguramente también perdieron a una amiga. Y entonces, el hecho de sentirte Ujú. conectado con otras personas o conectada con otras personas que están en lo mismo ayuda a aliviar un poquito el dolor. Y después haces como un Mm. ejercicio en el que tú dices que vas a absorber el dolor de todas esas personas y lo vas a contener dentro de ti, y que a través de este ejercicio lo vas a diluir. Entonces, como tú o sea, realmente no puedes absorber todo el dolor, o sea, no es como que tu dolor vaya a crecer, sino que siempre te vas a seguir doliendo igual, de mucho o poco, como sea, pero te va a seguir doliendo igual. Pero ya el hecho de que decir que te estás como, de alguna forma, no sé si está bien dicho sacrificar, pero que estás como absorbiendo todo eso y lo estás transformando, te ayuda como a ir sanando. Yo lo he aplicado en algunas ocasiones y me hace sentir bien, o sea, es algo muy rico. Pero entonces traigo esta meditación a colación porque en este punto en el que decidimos absorber el sufrimiento de las demás personas, es como un acto, considero yo, como de solidaridad. La practiqué porque leí que es muy Sí. efectiva y la usan en algunos contextos terapéuticos. Incluso al practicarla realmente sí he podido notar un efecto sanador. Entonces, cuando trabajo con fanzines de gobernanza, de alguna manera estoy haciendo algo parecido a esa meditación. Estoy haciendo algo que pretende tener un beneficio más allá de mi persona. Entonces, cuando yo veo tu trabajo de la niña que no podía respirar, o lo que alcancé a ver en tu Behance,
en el que mencionas que está inspirado en una Sí, depresión, no evite preguntarme si usar tu arte para un bien común ha tenido un efecto positivo en tu proceso de, no sé si llamarlo deprimirte o sea, no sé si, o de sanación o de avanzar de ese estado. pues yo, es que lo que tú estás mencionando es como muy desinteresado. Y yo creo que yo no he sido tan desinteresada. Pues eh, con el gato Mambrú sí, o sea, con el gato Mambrú sí, total. Pero los proyectos que han girado alrededor de la depresión sí fueron más como intentando como sanar esa depresión pues tan recurrente, tan difícil. El 2020 fue un año demasiado complicado, entonces yo como que en el 2020 y en el 2021 como que insistí mucho en esos proyectos alrededor de la depresión porque necesitaba como exorcizar eso, sacarlo de adentro. Yo más bien como que pensaba, porque eso sí, lo que sí creo que tienes mucha razón, porque lo he experimentado, es eso que cuando sabes que hay más personas que están sufriendo lo mismo que tú, eso ayuda, como que aliviana un poco el sufrimiento. Entonces, una parte de mí sí estaba buscando como a esas otras personas a través del arte. Yo tengo otro proyecto que se llama Las 99 lecciones de Maite para ser feliz. Si se me quiebra la voz, me perdonan, pues que Maite se murió. Entonces, Ah, sí, no te preocupes. Maite era mi perrita. Mm, Y Maite fue perra de terapia. mm, Pues no de personas con trastornos mentales, sino que ella trabajaba, bueno, sí, ella trabajaba en una fundación con niños con autismo. Entonces era súper chistoso, pues, y niños con parálisis cerebral. Y era pues como muy chistoso, es muy chistoso que tu perro tenga trabajo, porque entonces vienen como en un carro, sus compañeros de trabajo son un montón de perritos que tienen nombres como Resorte, como Muñeca, unos nombres chistosos. Y entonces era un psicólogo, pasaba por ella, se la llevaba pues para esta institución y después Maite volvía y le pagaban con galletas. oh. Después de ese trabajo, eh, trabajó en un hogar para ancianos y bueno, entonces yo no sé, como que dentro de todo Maite sí me ayudó mucho a mí como a manejar y a mantenerme a flote a pesar de mis depresiones. Y yo en algún momento, como en unos momentos como oscuros, grises, yo decía como Maite, ¿cómo hace para ser feliz todo el tiempo? Es que si vieras lo que significaba para ella, por ejemplo, cuando le pagaban con esa galleta, o sea, no había nada mejor, o sea, no había nada mejor en el mundo que esa galleta. Entonces yo empecé como a escribir esas cosas que hacía Maite, como, o sea, los secretos para la felicidad no son tan, como tan complejos como los humanos nos imaginamos, sino una galleta o sacar la basura de la caneca de la basura, pues, o sea, son cosas que a veces ni podemos entender, como ir al parque 2 veces al día. Entonces yo empecé como a escribir todo eso y, por ejemplo, ese proyecto eh, que es ilustrado, o sea, yo he intentado ilustrar pues como esas 99 lecciones. Eh, y yo empecé a hacer eso y lo empecé a publicar y la gente empezó a conectar un montón con ello, pues con las lecciones, con Maite, cuando eso ya todavía estaba viva. Y fue súper lindo, pues entonces yo creo que en el fondo yo también busco eso, como esas otras personas que me escriben dándome las gracias, como es que yo también siento eso, o diciéndome como, pues
o sea, esta página a mí me alegra el día, pues eso fue muy bonito, Maite. Desafortunadamente, pues los perros no pueden durar eternamente y se murió en febrero, entonces pues ese proyecto quedó parado porque de verdad no tengo, no soy capaz. Pues yo todavía voy a dibujar a Maite y lloro, entonces van a tener que esperar, algún día lo voy a terminar, pero por ahora vamos como en 50 lecciones, o sea, falta la mitad. Wow, qué bonito. Sí, verdad es que los animales, los animalitos son unos seres así, este, pues sí, o sea, hay tanto que aprender de ellos, ¿no? Y no tienen como que esa necesidad de estar Sí, enseñando, simplemente con ser, con estar siendo lo que son, pueden enseñarnos tantas cosas, ¿verdad? sí, sí, es verdad. Qué bonito. Así, así era ella. Pues, y oye, y también fíjate que me gustó, se me hizo muy interesante, ¿no? El origen del manifiesto feminista me pareció interesante mucho más en el contexto, ¿no? Histórico en el que nació, que pues era la pandemia. Los fanzines de gobernanza también Sí. surgieron durante la pandemia. De alguna forma necesitaba yo hacer algo como, pero no sabía qué. Y lo que más o menos conozco de mí o tengo a la mano son mis habilidades para dibujar. Por eso empieza a cocinarse en mi cabeza la idea de hacer algo de bien común con mis dibujos. No sabía que serían los fanzines, pero sabía que quería hacer algo. ¿Cómo empieza a cocinarse la idea en ti o en ustedes de hacer el manifiesto feminista? Uf, yo creo que ahora sí, con esa historia sí voy a llorar porque, pues mira, mm, yo no me acuerdo mucho qué pasó en México en ese tiempo, yo creo que también, pero sí me acuerdo que en Argentina y en Colombia se dispararon las alarmas miedoso porque, claro, en el momento en el que dejan encerradas a las personas, a las parejas, empiezan a aparecer un montón de mujeres muertas, pues un montón de feminicidios, y esto era, era impresionante. Y preciso, en el barrio en el que yo vivo, mataron a una chica, también se llamaba Paulina como yo, y cuando mataron a Paulina, ay, esto se volvió una cosa impresionante, o sea, aparecían por todas partes como avisos como justicia para Paulina, no olvidamos a Paulina, pues yo, o sea, yo salía a la calle como el poquito tiempo que podía salir, que era como a comprar algo al supermercado o sacar a tu perro a dar una vuelta y ya, y me encontraba con esas cosas. Entonces, pues yo tengo ese proyecto que se llama Letras Ilustradas con unas amigas que cada año hacemos un libro ilustrado, pero pues no lo hacemos nosotras, sino que como que lo gestionamos, o sea, buscamos un escritor que nos regale un cuento y escogemos 20 ilustradores que cada uno nos regale una ilustración y así lo sacamos y todo es gestionado y es como un libro como para celebrar la ilustración en esta ciudad, pues que como que hemos logrado lo poco que hemos logrado como con muchísimo esfuerzo, entonces, bueno, y hacemos una exposición y todo. Incluso estuvimos en México, en San Luis Potosí, con uno de los libros en el 2018, con la exposición. Y entonces en el 2020, pues no podíamos hacer el libro porque, o sea, sí podíamos, pero la gente estaba muy desanimada y encima no podíamos hacer la exposición, entonces el proyecto estaba parado y empezó a pasar todo esto. Y entonces, pues, una amiga me dijo, yo tengo un dinero que, que sobra del libro, de lo que tenemos para hacer la producción del libro. ¿Qué tal si hacemos un manifiesto sobre esto que está pasando? Y pues lo escribe y lo ilustra alguna de nosotras. Entonces, pues yo me ofrecí, fue muy complicado porque yo me ofrecí y me arrepentí y ya no lo quería hacer,
porque, uy, es que escribir cuando uno tiene tanta rabia es muy difícil. O sea, puede ser muy difícil o puede ser muy fácil. Fue muy difícil muchos días y después un día yo me senté y dije, lo voy a escribir ya. Y lo escribí así de chorro. Y me salió una cosa con mucha rabia, pero también como con mucho amor, pues, porque yo sentía que habían muchas mujeres que estaban necesitando como no sentirse solas. Y la verdad, yo no sé, pues nosotras distribuimos gratuitamente, sí, era como un fanzine, un plegable chiquito. Eh, y lo distribuimos pues de manera gratuita como en las bibliotecas públicas cuando ya hubo pues como apertura, como las primeras cosas que abrieron aquí fueron las bibliotecas afortunadamente, Ujú. no como en Europa que como que fue lo último, los museos y las bibliotecas. Entonces lo repartimos y fue como bello pensar que llegó a estas mujeres. Ay, pero de todas maneras yo sí sentía como pues pero ¿quién nos devuelve a las que se fueron? No sé, o sea, fue duro y todavía sigue siendo un tema complicado para mí. Yo, como hablábamos ahorita, siento que el tema de la memoria lo merece que hagamos ese tipo de cosas. Es importante que sepamos que eso pasó, pero en el momento cuando tú comparas como, bueno, hicimos un manifiesto y lo distribuimos gratuitamente, pero también cuántas mujeres no podían, o sea, que estaban sufriendo a manos de sus parejas, que no tenían manera de salir, no tenían manera de ir a una biblioteca, todas ellas solas en la casa sufriendo pues lo impensable. Bueno, al menos ya pasó ese momento y ya estamos otra vez en la calle, Sí, sí, pues en la calle, ya podemos salir. sí. Sí, fíjate que Ani, que es mi novia, la persona con la que vivo, es mi novia, Sí, ella trabaja en el Centro de Justicia para la Mujer aquí en la ciudad de Mérida. Y pues, eso es uno de las situaciones que sí se dieron también acá en la ciudad, ¿no? O sea, hubo mucha más violencia intrafamiliar y no hay absolutamente nada que hable de eso, ¿no? O sea, no hay notas periodísticas, reportes. Y si de por sí la ciudad de Mérida tiene una cantidad de denuncias así de terror, o sea, parece sí, pues es horrible, la verdad. O sea, la otra vez Ani estaba sacando como su estadística y se dio cuenta de la cantidad de servicios que da en un mes y es increíble, ¿no? Y ninguna nota periodística, periódico, noticiero habla absolutamente nada y están vendiendo la ciudad como Suiza y están vendiendo los terrenos a los extranjeros, ya sabes, ¿no? O sea, como que poniendo como que Mérida es la ciudad más sí, pacífica de México, porque obviamente pues va a venir el billete por el Tren Maya, etcétera. Entonces estos temas no salen a la luz si no fuera por pues grupos feministas que precisamente se encargan de estar recordando que eso está pasando, ¿no? Entonces sí, fue una realidad que también se dio aquí en la ciudad de Mérida y es muy fuerte, ¿no? Y me parece bien importante que haya esas voces, ¿no? Que, que hagan que pues vivamos en conciencia, porque yo tengo amistades que les platico luego lo que pasa en la ciudad, inclusive de donde viven sus propias madres, y no lo creen, o sea, piensan que les estoy mintiendo, ¿no? O sea, viven en una burbuja así increíble, o sea, es increíble ajá, el nivel de ignorancia que puede vivir una persona, o sea, no se imaginan el sufrimiento que está pasando a muchas personas, mujeres en este caso, ¿no? O sea, es como algo bien, bien, pues triste, ¿no? O sea, no es muy difícil, pero entiendo, ¿no? Lo importante que ha haber sido para ustedes y lo impactante que ha haber sido para ustedes, pues trabajar con eso, ¿no? Y qué bueno que lo juntaron como esas energías y ese ímpetu para hacerlo, porque me parece que es algo que es muy importante, ¿no? Y ese manifiesto, ¿dónde se puede conseguir? ¿Hay una forma, se puede leer en línea o se puede comprar de algún lado? Está en Letras Ilustradas, o sea, pueden buscar en Instagram @Letras Ilustradas Bello, pero bajan hasta que lo encuentren. Ok. Pero yo sí estoy pensando pues como poner el enlace como en Behance o pues Mm, porque me parecería más interesante pues como tener un PDF porque sí.
Yo creo que sería mejor pues como poner el PDF para que lo pongan a disposición. Yo te cuento cuando esté listo Va, para que lo puedas descargar y para que les digas a tus seguidores. vale. Así a mi mamá, que es mi seguidora más, más, más recurrente, a mi madre. Bueno, ok. Ok, el siguiente. Ujú, ujú, ujú. Ok, pues como ya no estamos, ya son las 9:20 y afortunadamente ya se me están acabando las preguntas. Afortunadamente y desafortunadamente porque me gustaría seguir preguntándote muchas cosas, pero ya son unas un poquito más sencillas. ¿Hay algún trabajo que te haya dejado una sensación de profunda satisfacción? O sea, no que tú hayas hecho. Bueno, sí, uno que tú hayas hecho y un cuento, un libro ilustrado que digas, no, esto que me generó este trabajo y lo quisiera yo generar en las demás personas. Bueno, yo pues a pesar de que voy a ser como muy reiterativa, pero El gato Mambrú es el trabajo que a mí me ha generado mayor satisfacción de Mm, lo que yo he hecho. ujú. Y libros que me generen como esa satisfacción, yo creo que El pato, la muerte y el tulipán, A ver, Pato, es que no muerte. me sé el nombre porque es en alemán. Ese libro es precioso. Y es como de una poesía y como una tranquilidad. Bueno, ese, y hay otro libro de Jutta Bauer que se llama Selma. Selma. Me gustan como los libros de los alemanes, sí. Mm, ok. Ella también es alemana y Selma se lo súper recomiendo. A mí Selma me llegó como en un momento también en el que estaba toda deprimida y yo compré ese libro porque el mensaje es como, o sea, Selma es como una ovejita y entonces le preguntan como, ¿qué es lo mejor? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Entonces ella dice, a mí me gusta mucho levantarme por la mañana, comer hierba, enseñarles a los niños y no sé, y dormir. Y si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿qué harías? Y ella dice, me levantaría, comería hierba, le enseñaría a los niños y después me acostaría a dormir. Bueno, y si te ganaras la lotería, ¿qué harías? Y siempre la respuesta es lo mismo, o sea, ya está haciendo lo que quiere. Entonces, toda linda esa ovejita. Es como a lo que debemos llegar. Si estamos haciendo lo que queremos y así nos ganemos la lotería y así tuviéramos más tiempo, estuviéramos haciendo lo mismo, ya eso es el éxito. Mm, qué bonito. Selma se llama, Yo ¿verdad? quiero algún día ser como Selma, sí. ¿Me podrías repetir el nombre de la autora? Jutta Bauer se escribe como Jutta y Bauer como suena, con B larga. Bauer. Ok, Selma de Jutta Bauer. Sí. Ok, entonces, ¿qué le podrías decir a las personas que tienen una inquietud altruista, de servicio, a la comunidad solidaria y que además se dedican a algún tipo de arte? ¿Qué les podrías tú como decir? ¿Cuál sería tu mensaje o mensajes? Mi mensaje es que tenemos que hacerlo, pues que no hay que desfallecer, que no hay que escucharle a los otros cuando dicen que no se puede, es, ni que no es rentable, ni no, sí, sí se puede, sí podemos, y que lo que están haciendo tiene mucho valor, entonces que no se les olvide eso nunca cuando duden de ellos mismos o de ellas mismas. Ok, sí, muy importante. Sí, muy importante, mucho más como... Me parece que bueno, en general en el mundo siempre hay como situaciones sociales muy delicadas que es importante que la gente conozca. Creo que en Latinoamérica pues no se libra para nada, ¿no? de esas realidades y creo que es importante que se den a conocer porque pues de alguna forma nos afectan, ¿no? De una forma u otra, directa o indirectamente, nos están afectando y pues qué padre es hacer algo al respecto, ¿no? O sea, definitivamente se siente, bueno, entiendo por ahí que tú también lo sientes, pero yo puedo hablar directamente por mí. Sí se siente como muy satisfactorio saber que lo que estoy haciendo pues va a tener un beneficio para alguien más, ¿no? O que le va a dar voz a ciertas realidades. Es algo muy satisfactorio, hasta como que me da gasolina para
seguir echándole ganas a los otros aspectos de mi vida, no nada más en lo profesional, sino en la parte familiar, social, física, etcétera, ¿no? Como en todas las facetas de mi persona, como que le da mucha gasolina. Entonces, me da muchísimo gusto, María, de realmente haber podido platicar contigo. O sea, te agradezco un montón que me hayas abierto tu corazón, porque la verdad es que lo que me compartes son temas muy personales. Y pues, te felicito por tu trabajo. Me parece que Gato Mambrú es algo muy fuerte, pero es muy bonito. Yo lo voy a estar compartiendo en mis redes porque se me hace, siento que es algo que la gente debe saber que pasa, y es una forma como de reconocer, ¿no? Tu esfuerzo, o sea, tus más de 6 meses de vida que dejaste en ese proyecto. Pues creo que es Sí. importante que esos proyectos trasciendan y que lleguen a otras latitudes, que a lo mejor pueden motivar, así como me motivaron a mí, pues que motiven a alguien más para que también dediquen parte de su tiempo, todo su tiempo, a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, María, realmente lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación, por la conversación. Estuvo muy chévere, muy divertida y bueno, los invito a que se pasen por mi Instagram, la señora que dibuja, y pues si tienen preguntas, me escriben. Yo estoy pues ahí muy abierta y pues también te agradezco mucho como ese sentimiento por Mambrú. Como que gracias. Aparte del video de YouTube, ¿se puede leer en algún otro lado? En este momento no lo tengo digital en ninguna parte, solamente lo pueden conseguir pues impreso en Colombia. Yo estoy intentando pues como venderlo a una librería, no, ¿cómo se llama eso? Una editorial de libros digitales que se llama Makemake aquí en Colombia. Ujú. En el momento en el que eso ocurra, por supuesto que se van a enterar. Va. Pero mientras, el video puede ser una muy buena opción para acercarse al trabajo, ¿verdad? Sí, Ok, entonces sí, lo voy a yo creo estar que sí. compartiendo un buen rato con la banda Vale, muchas gracias. yucateca. Pues muchas gracias, María. Pues no, ¿te parece si cerramos ya la plática? Sí, ¿Sí? está bien, Dale. Pues muchas me gracias a parece. a las personitas que se Bueno, conectaron o las que se vayan a conectar. Gracias por su tiempo. Y pues ya saben, ahí está, María compartió sus redes. En el banner del video también están reproduciéndose. Y en el cuerpo del video también se encuentran sus redes y las mías. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Y pues buenas noches, María. Ahí seguimos en gracias. contacto, ¿eh? Chao. Chao. Ok, bye. Si te quedaste hasta aquí, te agradezco muchísimo el tiempo. Te recuerdo que puedes contactarla. Ella gustosa de escuchar tus comentarios y resolver tus dudas a través de sus redes sociales que nos compartió, que también estuvieron circulando en el banner de la transmisión. Muchísimas gracias. Hasta pronto.